Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es María Gabriela González Vargas. Soy estudiante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, Perú. En el marco del proyecto de videos educativos del Comité Permanente Académico de CECIBEM, les traigo el tema de osteología general. La tabla de contenidos va a ser la siguiente: aparato locomotor, esqueleto y huesos. Respecto al esqueleto hablaremos de la división y el desarrollo óseo, y en cuanto a huesos vamos a ampliar el tema para hablar de qué son, funciones, tejidos que componen al hueso, clasificación y detalles anatómicos. Hablando del aparato locomotor, según la función mecánica se dividen en pasivo y activo, una parte pasiva y una parte activa. La parte pasiva está conformada por el esqueleto, huesos y articulaciones, y la parte activa está conformada por los músculos, que gracias al sistema nervioso se contraen y generan movimiento y equilibrio. Respecto al esqueleto, pues es un conjunto de huesos y cartílagos unidos por articulaciones que se divide o podemos dividirlo en un esqueleto axil o del eje del cuerpo y un esqueleto pendicular. Respecto al esqueleto axil, como se puede ver aquí en la imagen, una sombra más oscura, más azulada, está conformado por la cabeza, cuello y tórax, o en sí toda la columna vertebral. Y el esqueleto pendicular está conformado por las extremidades, los huesos de las extremidades. Respecto al esqueleto axil, su función principal va a ser la de protección de órganos, como la del encéfalo y todos los órganos intratorácicos. Y respecto al esqueleto pendicular, su función principal va a ser la movilidad. En el desarrollo óseo vamos a encontrar principalmente al mesénquima. El tejido óseo se origina del mesénquima, que es un tejido conjuntivo embrionario, y dependiendo de si pasa a osificarse directamente del mesénquima o no, se clasifica en osteogénesis intramembranosa y osteogénesis endocondral. Osteogénesis intramembranosa o simplemente membranosa, y endocondral o simplemente cartilaginosa. Respecto a la intramembranosa, pues el tejido conjuntivo embrionario pasa a tejido óseo directamente. El hueso es conocido como hueso membranoso, y los moldes de mesénquima del futuro hueso se generan en el periodo embrionario, mientras que la osificación se da en el periodo fetal. Respecto a la osteogénesis endocondral, el tejido mesenquimatoso o mesenquimático pasa a cartílago y posteriormente a tejido óseo. El hueso va a ser denominado, conocido como hueso cartilaginoso, y los moldes se generan en el periodo fetal, mientras que la osificación se da durante la vida hasta los 20 años aproximadamente. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no?, cómo se está desarrollando la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Respecto a los huesos, ¿qué son? Son órganos duros y resistentes de color blanco amarillento. Se unen mediante articulaciones y forman el esqueleto. En cuanto a la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, un adulto tiene 206 huesos, esto sin contar variaciones anatómicas como pueden ser los huesos suturales o huesos sesamoideos que no sean la rótula. Y el recién nacido tiene 300 huesos. Este número disminuye para llegar a los 206 huesos conforme la persona va creciendo, conforme va aumentando la edad. Esto debido a la osificación y soldadura de huesos. Las funciones van a ser tanto mecánicas como biológicas. Mecánicas porque proveen sostén de órganos y tejidos blandos, protección, por ejemplo, del cráneo, las costillas y el esternón, del movimiento porque sirven como base mecánica del movimiento, pues en el hueso se inserta el músculo mediante un tendón, y la transducción de sonido, específicamente los huesos martillo, yunque y estribo. Respecto a las funciones biológicas está el crecimiento, ¿no? El crecimiento, gracias a la somatotropina, se realiza la sinostosis, unión entre epífisis y metáfisis de los huesos largos, haciendo que aumentemos de tamaño, de talla. Y respecto al metabolismo hidromineral, pues tiene una gran participación en cuanto es el metabolismo del agua y minerales como el calcio y el fósforo, los almacena calcio y fósforo en forma de cristales de hidroxiapatita. Otra función biológica sería la hematopoiesis, gracias a la médula ósea roja. Los tejidos que componen al hueso van a ser principalmente el tejido óseo, que va a estar a su vez conformado por células, matriz extracelular
y las células van a ocupar el 2% del tejido, mientras que la matriz extracelular el 98%. Las células pueden ser osteoprogenitoras u osteógenas, osteoblastos, osteoclastos u osteocitos. Las osteoprogenitoras u osteógenas se originan por división osteoblastos y también osteoclastos. Los osteoblastos se encuentran en la superficie ósea y producen la matriz. Y aquí vamos a ampliarlo un poco más para ver la imagen. Los osteoblastos, como aquí podemos observar, se encuentran en la superficie ósea produciendo matriz ósea. Los osteoclastos, por otro lado, son células multinucleadas, se encuentran en las lagunas de reabsorción o lagunas de Hauship, localizadas en el endostio. Acá podemos ver el endostio, ¿no? Localizadas en esta región, y realizan la reabsorción ósea, disolviendo cristales de fosfato cálcico y digiriendo colágeno. Las otras células a resaltar serían los osteocitos. Los osteocitos, que aquí los podemos observar, estos delgaditos, los osteocitos, provienen de los osteoblastos y se ubican en los osteoplastos. Nombres curiosos, pero sí, ¿no? Provienen de los osteoblastos, ¿no? Los osteoblastos son osteocitos inmaduros y se ubican en los osteoplastos. Respecto a la matriz extracelular, ocupando el 98% del tejido, tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica está conformada por fibras de colágeno de tipo 1, principalmente fosfatasa alcalina y glucosaminoglucanos. Representa 1/3 de la matriz ósea. Confiere la resistencia impidiendo fracturas, por ejemplo, mientras que la parte inorgánica está conformada por minerales como calcio y fósforo, representa los 2/3 restantes de la matriz ósea y confiere dureza. La clasificación del tejido óseo, según la disposición, vamos a encontrar como esponjoso, compacto o diploide. En cuanto al esponjoso, está dispuesto en trabéculas en cuyos espacios, si es que aquí lo puedo ampliar acá, el esponjoso, dispuesto en trabéculas en cuyos espacios dejan espacios en donde se localiza la médula ósea roja, mientras que el compacto está constituido por el sistema de Haber u ostión, conformado por láminas concéntricas con un conducto central para los vasos sanguíneos. El diploe, que es este es considerado por algunos como una subclase del hueso trabecular. O esponjoso, está constituido por tejido óseo esponjoso entre dos láminas o dos tablas de tejido óseo compacto delgado, una externa más gruesa que la interna, y está ubicado en los huesos de la bóveda craneal. Respecto a los demás tejidos que componen al hueso, estaría el tejido cartilaginoso, el tejido conjuntivo denso y el hematopoyético mieloide. El cartilaginoso puede ser tanto hialino como fibroso, fibrocartílago y elástico. Es de acuerdo a la disposición de las fibras en su sustancia intercelular que se dividen en estos tres. El hialino conforma el esqueleto fetal y también el cartílago articular que vamos a encontrar. El fibroso o fibrocartílago conforma articulaciones como los discos intervertebrales, mientras que el elástico conforma la estructura cartilaginosa de la oreja, por ejemplo. Es conocido como elástico porque tiene un gran contenido de fibras elásticas. El tejido conjuntivo denso lo podemos encontrar tanto en periostio como endostio. El periostio es el tejido conjuntivo denso que rodea el hueso, periostio, y mientras que el endostio tapiza las cavidades óseas internas. Respecto al tejido hematopoyético mieloide, puede ser médula ósea roja, médula ósea amarilla. De la médula ósea roja ya hemos hablado un poco más. De la médula ósea amarilla, pues contiene una gran cantidad de tejido adiposo, por eso el color, y se ubica en el conducto osteomedular de los huesos largos en el adulto. Cuando hablamos de clasificación de los huesos, ya en otro subtema, tomaremos como fuente la clasificación por forma, basada en las 3 dimensiones de los cuerpos, largo, ancho y grosor del hueso. Los huesos largos, por ejemplo, son aquellos en donde predomina la longitud, teniendo una forma tubular. Están ubicados en las regiones con gran movilidad,
Las extremidades, sobre todo, poseen una diáfisis en el centro y dos epífisis en los extremos, como el típico hueso que nosotros conocemos, ¿verdad? La típica imagen que se nos viene cuando pensamos en un hueso. El ejemplo más claro sería el húmero, radio, fémur, los metatarsos, son más pequeñitos en las manos, no, en los pies, mejor dicho, los metacarpos son en las manos, entre muchos otros. Los cortos, estos van a tener las tres dimensiones mencionadas, largo, ancho y grosor, aproximadamente iguales, teniendo una forma casi cúbica. Son generalmente pequeños, por ejemplo, los del carpo y el tarso. Y mientras que los huesos planos, el largo y el ancho predomina y están ubicados en regiones donde se requiere protección y sostén. Ejemplo, los huesos de la calvario bóveda craneal, la escápula o el coxal. Los irregulares van a tener formas únicas, dependientes de la función que realizan. Los encontramos en el esqueleto axil. Un ejemplo de esto serían los huesos etmoides, esfenoides, frontal, huesos con formas muy singulares. En cuanto a los sesamoideos, pues son huesos que se encuentran en el espesor de un tendón más conocido, la rótula, que incluso lo podemos ver en la rótula o patela. Incluso también hay ciertos huesitos sesamoideos en nuestra mano, en el esqueleto de nuestra mano. Eso ya se podrá ver, ya lo podrán ver cuando estudien la anatomía, la parte de huesos de la mano, ya de manera más específica. En cuanto a huesos neumáticos, hay de diversas formas, pero se caracterizan por tener cavidades con aire en el interior y ejemplos de estos serían, por ejemplo, los senos paranasales, como los que conforman los senos paranasales, el maxilar, el frontal, el esfenoides, el etmoides. Y aquí una pequeña nota en donde se diferencia ligamento de tendón. El ligamento es el tejido sólido y elástico que une huesos en las articulaciones, mientras que el tendón es un tejido duro y resistente que conecta huesos con músculo para que haya movimiento. Es decir, el ligamento, la principal diferencia, conecta huesos, mientras que el tendón conecta huesos con músculos. Vamos a entrar en detalles anatómicos de los huesos. Es que estos detalles anatómicos ya van a ser un poco más específicos, pero van a encontrarlos cuando estudien la anatomía en múltiples huesos, por lo que es importante ir reconociendo ciertos nombres para que sea más fácil el aprendizaje de estos detalles anatómicos específicos de cada hueso. Lo primero que encontraríamos sería el cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, en los huesos largos podríamos entender como cuerpo a la diáfisis y en las vértebras podrían hacer este proceso anterior, esta parte anterior. El cuerpo es en sí la masa principal del hueso. En cuanto al capítulo, es una pequeña cabeza articular redondeada y aquí la podemos encontrar un ejemplo en el húmero, el capítulo del húmero ubicado en la epífisis o extremidad o extremo distal del húmero, porque esta es la más proximal, está la cabeza articular, ya vamos a hablar de eso. El cóndilo es un área redondeada, articular, es más o menos par, por ejemplo, este es el húmero, este es el fémur, en el fémur, aquí encontramos los cóndilos pares, son dos, tanto fuese uno, y aquí lo podemos, uno medial y uno lateral. Tal vez podemos ampliar un poco más para observarlo. Y aquí está, cóndilo lateral y cóndilo medial del fémur. La cresta es otro detalle anatómico. La cresta es un reborde óseo pronunciado, como en la cresta ilíaca o en este caso la cresta intertrocantérica. Se llama intertrocantérica porque conecta los dos trocánter, ¿no? Del fémur, el mayor y el menor. Justamente vamos a ver posteriormente el trocánter como otro detalle anatómico. Además de esta cresta está en los epicóndilos, eminencias superiores a un cóndilo, como el epicóndilo medial y lateral, superior al cóndilo medial y lateral del fémur, pero aquí no se ve muy bien porque esta es una vista posterior, anteriormente se ve mejor. Aquí en el húmero, en esta vista anterior del húmero, sí se puede ver el epicóndilo medial y también un poco el epicóndilo lateral, y a pesar de que estos en sí no son epicóndilos, sino que como ya se mencionó, este es un capítulo, así se llama como capítulo, y esta es una tróclea, que ya vamos a hablar más adelante. Aún así,
Aún así, estos detalles anatómicos están aquí, se les conoce como epicóndilo medial y lateral. En cuanto a otro detalle anatómico aparte del epicóndilo, ahí está la fosita, carilla o cara. Esta es plana, lisa, cubierta de cartílago habitualmente, es una zona de articulación. Ejemplo podría ser aquí, la fosita costal superior en el cuerpo de la vértebra. Este es el cuerpo de la vértebra aquí, para articularse con la cabeza de una costilla. Otro ejemplo sería el foramen. Para esto pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí está. El foramen, otro detalle anatómico, mejor dicho, foramen, un agujero como el foramen obturador, o en este caso el foramen vertebral por donde pasa la médula espinal, foramen vertebral. Y también encontraríamos la fosa como un área deprimida, como la fosa infraespinosa de la escápula o supraespinosa de la escápula. Supraespinosa porque está arriba, no, superior a la espina de la escápula, e infraespinosa porque está inferior a esta. La espina también es un detalle anatómico. Otro detalle anatómico sería un surco o los surcos, como podría ser este surco, el surco del nervio radial, una depresión alargada que se encuentra en este caso en el húmero en una vista posterior. Esta ya es una vista posterior. Aquí vemos también a la fosole craneana. Otro detalle anatómico, a ver, fosa, surco. Sí, surco, o la cabeza, que me parece que no habíamos visto. Sí, el surco ya lo habíamos visto aquí, con este surco del nervio radial. Y la cabeza es el extremo articular grande y redondeado, como aquí, la cabeza del húmero, mediante la cual se va a articular con la escápula. Otro detalle anatómico sería la línea, una elevación lineal, línea del sóleo en la tibia, por ejemplo, aquí la línea del sóleo en la parte posterior de la tibia, esta es una vista posterior. Lo otro sería el maleolo, aquí por ejemplo, este es el maleolo, si mal no me equivoco, sí, el maleolo medial. El maleolo medial de la tibia, porque el maleolo lateral se encuentra en la fíbula o peroné. Eso ya lo vamos a ver porque más o menos por esta región, aquí, ¿no? El maleolo lateral, aquí está el peroné, maleolo lateral. Son procesos en sí o apófisis redondeados. Ese sería el maleolo, la descripción de este. El cuello. El cuello es una porción estrecha proximal a la cabeza. Puede haber tanto un cuello anatómico como un cuello quirúrgico. Anatómico, porque bueno, justamente se encuentra al lado de la cabeza, proximal a la cabeza, pero quirúrgico porque es la zona en donde va a haber más fracturas, porque ¿dónde va a haber más fracturas? Aquí en el húmero, en esta región en el cuello quirúrgico o en el cuello anatómico. Es obvio que en el cuello quirúrgico es más delgado, más fácil de romper, es aquí, porque es en el cuello donde generalmente se dan las fracturas y las fracturas. A ver, luego estaría las incisuras muescas en el borde de un hueso, como la incisura isquiática mayor, por ejemplo. También encontraríamos procesos que son también llamados apófisis o extensiones con un propósito, forma o dirección, proyecciones. Y esto lo podremos ver mucho mejor en la vértebra, el proceso espinoso, el proceso transverso, etc. Otro detalle anatómico, la protuberancia, un abultamiento óseo, una protuberancia occipital externa, por ejemplo, la primera que se me viene a la mente, y aquí la podemos encontrar. Acá, la protuberancia occipital externa, simplemente un pequeño abultamiento óseo. La espina, no la espina de la escápula, simplemente es un proceso semejante a una espina. El trocánter es una gran elevación roma que no tiene ni punta ni filo, básicamente eso significa una elevación roma. Acá encontramos el trocánter mayor, ¿no? ¿Ven? No tiene ni punta ni filo, es una elevación roma, y el trocánter menor. Lo podemos observar, y aquí conectados por la cresta intertrocantérica en el fémur. Otro detalle sería la tróclea. La tróclea que ya hemos visto, ¿no? En la anterior imagen, aquí las vuelvo a colocar, es un proceso articular semejante a un carrito
como de esos antiguos del hilo. No sé, espero que se pueda entender más o menos, ¿sí? Tróclea. El tubérculo. El tubérculo es una pequeña elevación, como el tubérculo mayor del húmero. Aquí lo podemos observar, el tubérculo, sí, acá. El surco intertuberculoso, el tubérculo mayor y el tubérculo menor del húmero. Luego estaría la tuberosidad. La tuberosidad es una gran elevación redondeada para la inserción de músculos y ligamentos. Se dice que es más pequeña que el trocánter. En este caso podríamos observar la tuberosidad deltoidea. Tiene ese nombre porque ahí se inserta el músculo deltoides. Bien. Estas serían las referencias. En este caso, seguimos más que todo la guía de estudio de anatomía humana del libro Moore, la Target, en la tomo 1, la cuarta edición, y varias imágenes, sobre todo estas últimas, han sido sacadas de Sinelnikov, el Atlas de Anatomía Humana, el volumen 1. Eso sería todo por mi parte y muchas bendiciones y tengan un gran día.